Muy buenas noches, queridos, estimados participantes. Dar la cordial bienvenida y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra primera sesión de clase al curso gratuito de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Seguramente estamos muy felices por empezar nuestra primera sesión de clase. Nosotros estamos ubicados en Andahuaylas, Apurímac. Tenemos oficina principal y propia en el Jirón de Ayacucho número 528 para todos aquellos que nos quieren ver y conocernos. Asimismo, les presento a todo el equipo que vienen trabajando con mucho amor para cada uno de ustedes. Comentarles que esta semana estamos iniciando con más de 20 cursos. Por favor, aprovechen al máximo y pueden invitar a sus amigos familiares para mayor información. Comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, comentarles que contamos con el curso gratuito en convenio con la OJEL de Chincheros, el curso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas en la educación. Contamos inicial, primaria y secundaria. Estamos iniciando 20, 21 y 22 de este mes. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla. Asimismo, comentarles que contamos con el taller gratuito Normas APA. Estamos iniciando 20 y 22. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Asimismo, comentarles que para este año tenemos una meta de llegar a los 50,000 seguidores en nuestras redes sociales. Por favor, síguenos. Comunicado importante, ojito aquí, nosotros no hacemos llamadas. Estos son los números oficiales de nuestra institución. Por favor, tomen una captura, no se dejen engañar. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta, comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para podernos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y su conocimiento es el ingeniero Cristian. Recuerda que es nuestra primera sesión de clase, frecuencia martes y jueves, hora de 8 a 9:30, duración 2 semanas. El día de hoy estaremos aprendiendo nuestra primera sesión de clase. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día de hoy. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales, los videos. Toda la información se envía a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted hará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en seguridad y salud en el trabajo a nombre de nuestra institución, el Tecnológico. El certificado sale con 50 horas académicas. Para que usted pueda tramitar su certificado, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación, que es el código QR, y código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información para su trámite de su certificado, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes.
Asimismo, les presento a todas las entidades que tienen convenio con nuestra institución, de las cuales son parte de los cursos gratuitos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera sesión de clase. Para empezar nuestra primera sesión, nuestra noche, nuestra semana, muy bendecidos, empezaremos con nuestra cita bíblica. Pues tu amor es tan grande que llega a los cielos, tu verdad llega hasta el firmamento. Salmos capítulo 57, versículo 10. Amén a todos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera sesión de clase. Le daremos pase al ingeniero Cristian para que nos pueda impartir su conocimiento el día de hoy. Muy buenas noches, ingeniero Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido, le cedo el espacio, por favor, puede activar su audio y asimismo compartir su pantalla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Se escucha muy bien, ingeniero Cristian. Ya, ok. Gracias. Eh, Estimados alumnos, buenas noches. ¿Me comentan si logran visualizar, por favor, la pantalla? Ok. A ver. Bueno, estimados, muy buenas noches. Les saluda el ingeniero Cristian León Serna. Soy ingeniero industrial de profesión. Pues ya cuento con varios años de experiencia dentro del rubro de la seguridad y salud en el trabajo. Pues me he desempeñado laboralmente en diversos sectores, en el sector minero, en el sector industrial, en el sector construcción y también en el sector salud. Actualmente me desempeño como inspector auxiliar de trabajo dentro de la Superintendencia Nacional de Seguridad. Entonces, con todo, he podido tener dentro de estos años, pues voy a impartir este curso, que para mí es un curso muy importante y también quiero hacerle un curso bastante didáctico para que ustedes puedan aprender no solamente lo teórico, sino también cómo es lo práctico y cómo tienen que desempeñar sus labores dentro de sus organizaciones. ¿Ok? Entonces, la primera clase, estamos dentro de la primera sesión. Comentarles que estos son los temarios de todas las clases que vamos a tener. En total son 4 sesiones, son 2 semanas de clase y por cada clase es hora y media, en las cuales no solamente quiero que esto sea un monólogo de mi parte, sino también quiero que ustedes, por su parte, también puedan participar activamente. Si tienen que ustedes puedan participar activamente. ¿Ok? Bueno, la sesión uno es la interpretación de la ley 29783, la ley de la seguridad y salud en el trabajo. En este curso, en esta sesión, vamos a tratar netamente los puntos importantes a tener en cuenta de la ley de seguridad y salud en el trabajo, que en los posteriores nos va a servir bastante para poder entender, por ejemplo, la sesión 2, que es el comité, subcomité y supervisor de seguridad y salud en el trabajo, la 3, que es un tema muy importante, el famoso IPER-C, que muchas veces ustedes ya lo habrán escuchado, que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos con las medidas de control. En la sesión 4 vamos a tener, más que una clase, vamos a tener un taller, ¿ok? Para que ustedes aprendan cómo realizar una investigación de incidentes, de accidentes, de trabajo con la metodología TASC. Es una metodología bastante interesante, la cual muchas veces aplicamos dentro de las investigaciones de accidentes a través de las causalidades de los accidentes que puedan pasar. ¿Ok?
Bueno, teniendo en cuenta eso ya, nosotros vamos a iniciar la sesión, primeramente situándonos eh, en la forma normativa o en las normas de seguridad que están vigentes dentro del Perú y cómo ha ido evolucionando estas normas a pasar de los años. ¿Ok? Bueno, tenemos la norma, la primera ley, la ley matriz, que es la ley 29783. ¿Ok? En el 2011 se crea la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, promulgada el 19 de agosto del 2011. Entonces, con esta ley se da un marco normativo, adoptando, claro está, por ejemplo, el Perú adopta otras normas, normativas internacionales, como las normativas, por ejemplo, las españolas, normativas colombianas, adopta y también crea y promulga la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hasta la fecha, esta ley sigue vigente. Claro está que ha ido modificándose ciertas cosas, pero no ha sido derogada. Eso hay que tener en cuenta, ¿ok? Muchas veces, cuando sale una nueva ley que modifica la ley de seguridad, la ley 29783, creemos que, por ejemplo, esa ley ya está derogada, pero ese concepto es incorrecto, ¿ok? Porque esta ley no está derogada, sí ha sido modificada. Las nuevas leyes que en lo posterior vamos a poder detallarlo, simplemente, ¿qué es lo que hacen? Modifican ciertos artículos, pero no derogan totalmente, ¿ok? Y en el 2012, ya todo, como toda ley, para que se ponga en práctica, debe ser reglamentada. Entonces, en el 2012 ya sucede, se promulga el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la famosa Decreto Supremo 005-2012 TR. Este decreto supremo también es muy importante, es la reglamentación. La reglamentación básicamente, ¿qué es lo que hace? Es que nos explica cómo nosotros vamos a interpretar la ley, cómo nosotros vamos a aplicar la ley, en qué sectores vamos a aplicarlas, cómo son las formas de aplicación. Por ejemplo, queremos implementar un comité, nos vamos al decreto supremo y nos vamos a encontrar, por ejemplo, cuáles son los pasos para poder eh, también implementar, ¿no? Si queremos saber un concepto nuevo, un concepto de seguridad, que es un accidente, que es un peligro, que es un incidente, también podemos ir al glosario del Decreto Supremo 005 y vamos a poder encontrarlos. ¿Ok? Acaba la primera participación y quiero que ustedes también participen. ¿Qué creen ustedes que antes del 2012, cómo se manejaba la ley de seguridad y salud en el trabajo? ¿O cómo se manejaba la reglamentación de seguridad y salud en el trabajo? Si no teníamos una ley. ¿Creen ustedes que antes del 2011 eh, algunas empresas habrán vulnerado alguna norma de seguridad? ¿O cómo el Perú o cómo el Ministerio de Trabajo fiscalizaba a las empresas antes del 2011? ¿Qué creen ustedes? A ver, voy a dar tribuna libre para que ustedes también puedan participar. A ver, chicos, por el chat o pueden activar su micro ahora. Quiero que también participen, por favor. ¿Qué creen ustedes que antes del 2011, bajo qué normas, bajo qué normativas nosotros o el Perú establecía las pautas de seguridad y salud en el trabajo? Esa es la pregunta concreta. A ver, chicos, su participación, por favor. Al final vamos a dar unos premios. Yo voy a compartir cierta información con los que están participando para que ustedes también puedan tener cierto material que les va a servir. ¿Ok? A ver, Vilma nos habla de la ley de seguridad social también. Muy importante, que por ejemplo, como les estaba explicando, la ley de seguridad es una adopción de nacionales, por ejemplo, que el Perú ha ido adoptando. Entonces, por ejemplo, más adelante vamos a explicar ciertas normativas de ciertos sectores especiales, que estos incluso han salido mucho antes de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por ejemplo, las normativas del sector industrial, las normativas del sector minero. Por ejemplo, estas han salido incluso antes de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ok? A ver, otro. ¿Quién más está participando? Bueno, hasta el momento solamente Vilma. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, chicos, seguimos avanzando entonces. Por favor, la participación es importante. Cuando una capacitación es activa,
es mutua. Entonces, tanto el que participa también se lleva un gran conocimiento porque también está compartiendo el conocimiento que tiene, ¿ok? También les pido, por favor, que sigan participando activamente para poder hacerla más dinámica y que no solamente sea un monólogo y cansarlos a ustedes, ¿ok? Luego, en el 2013 ya sale la resolución ministerial 050-2013 TR. Esta resolución ministerial es muy importante, ¿ok? Hay que tener en cuenta. Esto anótenlo, por favor, ¿ok? Más adelante nos va a servir bastante cuando nosotros queremos hacer o implementar nuestro sistema de gestión. ¿Por qué? Porque dentro de esta resolución ministerial, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar los formatos referenciales que contemplan la información mínima que debe contener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos registros obligatorios que debe contener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Alguien sabe cuántos registros obligatorios tenemos? A ver, por favor. A ver, muy bien, Jorge. Jorge, voy a anotarlo, ¿ya? Ok, los que están participando, al finalizar, los voy a anotar para que ustedes también puedan serse acreedores de la información, del material que yo les pueda compartir, ¿ok? Entonces, hasta ahorita, por ejemplo, tenemos la participación de Jorge. Muy bien, Jorge. Vilma también nos habla de 8 registros obligatorios, que más adelante lo vamos a detallar, ¿ok? Y Cristian Chepe también, muchas gracias. Son 8, claramente, son 8 los registros obligatorios que debemos tener dentro de nuestro sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Entonces, la resolución ministerial 050 nos habla claramente de lo mínimo que debemos tener. Más adelante le vamos a detallar cuáles son los registros y que ustedes también puedan tomar nota de que estos registros sí son obligatorios y, por ejemplo, sí son fiscalizables, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si muchos de ustedes están trabajando en una constructora, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué registros obligatorios puedo tener? Uno, por ejemplo, mi registro de inducción, obligatoriamente. Registros de capacitación. Entonces, esos, por ejemplo, es uno de los registros, ¿no? Que más adelante lo vamos a detallar. ¿Ok? Luego, en el 2014, sucede una modificación de la ley y también del reglamento. La modificación de la ley se da por la 30.222, que modifica la ley de seguridad y salud en el trabajo. Como digo, modifica, pero no deroga. Hay que tener en cuenta eso. Derogación es cuando ya lo paso al olvido y tomo una nueva posición de una nueva normativa. En este caso no pasa eso. Simplemente la ley 29783 sigue vigente, pero la ley 3222, ¿qué es lo que hace? Modifica ciertos artículos nada más. ¿Ok? Luego tenemos el decreto supremo 006-2014 TR. Este decreto supremo también modifica el reglamento, pero no la deroga. ¿Ok? Hay que tener en cuenta para poder materializar. Hay ciertos artículos que también lo vamos a detallar puntualmente más adelante. ¿Qué artículos han ido modificándose a través del tiempo en los puntos o en los hitos muy importantes? ¿Ok? Luego, otro punto muy importante también es en el 2017, bajo la resolución ministerial número 763-2017 MINSA, ¿qué es lo que se establece? Como nosotros también vamos a ver salud, establece los protocolos de los exámenes médicos ocupacionales. ¿Ok? Nosotros, estos protocolos son como unos pasos, una guía práctica, para nosotros poder establecer qué tipo de exámenes médicos para qué tipo de sector se les tiene que dar. O sea, por ejemplo, un trabajador que es minero va a tener un propio protocolo de examen médico, a diferencia, por ejemplo, de un trabajador administrativo. Entonces, todo eso lo detalla dentro de la resolución ministerial 763-2017 MINSA, que también ha sido muchas veces la que ha sufrido mayor modificaciones. Pues eso hay que tener en cuenta. Esta normativa no ha sido derogada, pero sí ha sido modificada sustancialmente. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Luego tenemos el Decreto Supremo 020-2019 TR, que también modifica claramente en relación a los exámenes médicos, modifica el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modifica
el reglamento del Decreto Supremo 005-2012 TR. ¿Ok? Luego entramos ya a una época de pandemia, entonces donde también han habido muchas modificaciones a las normativas de seguridad y salud en el trabajo. La primera que tenemos es la del Decreto Supremo 002-2020 TR, que también modifica el artículo 77, en el cual nos habla también de las formas de los exámenes médicos, que más adelante lo vamos a detallar. Luego, en el 2021, sale una normativa muy importante que también la vamos a utilizar dentro de este curso, que también es muy importante, que ustedes la pueden tomar en nota para que puedan ir revisándola. ¿Ok? Esta resolución ministerial, la 245-2021 TR, nos da un procedimiento para poder elegir los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ok? Esto es como una pauta que deben tener ustedes que se quieran desarrollar dentro del campo de la seguridad y salud en el trabajo, ya que uno de los temas muy importantes y también que es fiscalizable, por ejemplo, es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en el tema, que es en el tercer tema, perdón, en la segunda sesión, vamos a ver cómo conformar el comité, a quienes les corresponde tener comité, a quienes les corresponde tener supervisor de trabajo, a quienes les corresponde tener, por ejemplo, un subcomité. Entonces, todo eso vamos a poder detallarlo de acuerdo a esta normativa. Y en esta normativa, por ejemplo, vamos a encontrar cuáles son los formatos referenciales para hacer un procedimiento o un proceso de elección de los representantes, cómo se convoca una elección, cómo se lleva las tachas, por ejemplo, para la cuantificación de votos, cómo se hacen, cómo es el acta de promulgación de los resultados. Todo ello está dentro de la resolución ministerial 245-2021 TR. Entonces es muy importante que ustedes también lo puedan revisar. Está muy entendible, es muy entendible y también muy claro en todos los conceptos. ¿Ok? Y luego tenemos la última modificación que hasta la fecha hemos tenido, la del 2022, el Decreto Supremo 008-2022 TR, la que actualiza el anexo 5 de las actividades comprendidas en el seguro complementario de trabajo de riesgo. Muchas veces, quizás ustedes dentro de sus actividades han escuchado del famoso SCTR, ¿no? ¿Qué es el SCTR? Es el seguro complementario de trabajos de riesgo. ¿Quiénes deberían contemplar? Todo trabajador que realice cualquier actividad que tenga cierto grado de riesgo. Entonces, antes del 2022, solamente teníamos 200 actividades contempladas dentro de este listado del anexo 5. En el 2022, con esta modificación, se han incluido 70 nuevas actividades en las cuales también deben contemplar el SCTR. Entonces, por ejemplo, si yo hago mi labor de salud, trabajo en un sector salud, debo tener obligatoriamente mi SCTR. ¿Qué más? Trabajo, por ejemplo, en sector construcción, obligatoriamente mis trabajadores, si yo soy empleador, mis trabajadores deberían tener obligatoriamente el seguro SCTR, ¿no? Ahí hablamos del seguro de pensión, pensión vida o el seguro también de salud, que es lo más importante, ambos seguros que nosotros lo manejamos, ¿ok? Bueno, como les decía, dentro de la seguridad y salud en el trabajo también hay normativas internacionales. Las normativas internacionales muchas veces el Perú, ¿qué es lo que hace? Adopta. Y es muy bueno la adopción de las normativas. ¿Por qué? Porque sabemos que hay otros países más industrializados, otros países, por ejemplo, que tienen la vanguardia de poder ir actualizando sus procedimientos, de poder ir actualizando o adoptando nuevas tecnologías. Y el Perú lo que hace es adoptar. Por ejemplo, muchas veces lo hemos adoptado con las normas técnicas peruanas que creo que un compañero comentó ahí en el chat. Y eso es muy importante porque las normas técnicas peruanas ayudan también a reglamentar ciertos procedimientos específicos de un tema. ¿Ok? Entonces, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, está muy al tanto de todos los países que son miembros de la OIT. Perú es miembro de la OIT y ellos crean las directrices ¿para qué? Básicamente para contribuir con la protección de los trabajadores, contra los peligros, contra la eliminación de las lesiones, enfermedades, dolencias, incidentes y muertes relacionadas con el trabajo. Entonces, la OIT es una organización internacional que siempre está velando por estos conceptos
para mejorar o para cuidar más que todo a los trabajadores o a la parte trabajadora de cierto país, ¿no? Por ejemplo, en el caso más sonado de aquí de Perú, no sé si muchos se acuerdan de, de lo que pasó en el incendio de las Malvinas, en el edificio Nicolini. Entonces ahí, por ejemplo, murieron dos jóvenes encerrados, por ejemplo, con malas condiciones de trabajo. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Básicamente adulteraban ciertos fluorescentes, ¿no? Para que puedan comercializarlo. Entonces, la OIT, por ejemplo, en ese año, ¿qué es lo que hizo? Intervino en el Perú. ¿Por qué? Porque ya era un caso extremo de poder demostrar que ciertas normativas o ciertas condiciones de trabajo laborables no estaban siendo claras dentro de la organización o de la normativa peruana. Entonces, la organización de OIT siempre está atento a los temas importantes que nosotros podamos tener. Entonces, antes de incluso de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, también la OIT ya estaba vigente para poder para que ellos también puedan intervenir en ciertos conceptos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué otro organismo internacional también interviene en la materia de seguridad y salud en el trabajo? Es la comunidad andina, ¿no? ¿Quiénes pertenecen a la comunidad andina? Como bien dice ahí, pertenece Perú, Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia, ¿no? Básicamente, ¿cuál es el objetivo de la comunidad andina? También es el de promover y regular las acciones que se deben desarrollar dentro de los centros de trabajo de los países miembros y disminuir o eliminar los daños a la salud de los trabajadores mediante las medidas de control. Entonces también dan directrices, dan disposiciones para que para que nosotros podamos disminuir o eliminar los daños contra los trabajadores, contra la salud, integridad y la seguridad de los trabajadores, ¿no? Y lo otro muy importante, que ya es un organismo, es una certificación que muchas veces ya en el Perú, si ustedes están ya iniciando dentro del área de seguridad y salud en el trabajo, también es muy bueno que ya más adelante también vayan llevando algún curso, por ejemplo, de la ISO 45001, ¿no? La ISO 45000 o todas las ISO básicamente son estándares de evaluación, estándares que nosotros vamos a adoptar para tener un cierto grado de certificación internacional, avalados, claro está, por la ISO 45001. Antes de la ISO 45001, que se ha creado en el 2018, existía un organismo y ya también ha sido derogado, esta sí ha sido derogada, que es la OSHA 18001. Entonces, la OSHA 18001 está vigente hasta el 2021, ¿no? Ya cuando la ISO se ha creado en el 2018, ¿qué es lo que ha dado el ente peruano? Básicamente ha dado 3 años hasta el 2021 para que todas las empresas que tenían una certificación OSAS 18001 puedan adoptar la nueva certificación 45001. Entonces, a la fecha, ya no debería haber ninguna empresa con las OSAS 18001, sino con todas las ISO 45001. Entonces, es muy importante, si ustedes quieren también más adelante eh, ser certificadores, conocer o estandarizar más que todo su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, también es muy importante que ustedes puedan conocer la ISO 45001, que es un estándar internacional, es una estructura que esta, por ejemplo, se puede vincular con otras ISO. La de calidad, la ISO 14001, que ve también medio ambiente. Si nosotros implementamos una ISO, es fácil también poder ir adaptando otro sistema de gestión. ¿Ok? Entonces, estas normas también han podido participar dentro y participan actualmente dentro de la clase. Ahora, como les decía, cada sector tiene su propia directriz o tiene su propia reglamentación, ¿ok? Pero todo tiene una matriz, que es la ley 29783, ¿ok? Entonces, la ley es la primordial. Luego ya tenemos las resoluciones ministeriales, los decretos supremos, las normas técnicas peruanas, que nosotros podemos tenerla como referencia también si nosotros manejamos si nosotros nos manejamos o nos desarrollamos en cierto sector. Por ejemplo, si nosotros trabajamos en el sector construcción, ¿no? En el sector construcción, la Biblia de todo el sector construcción debe ser la G050. Entonces, si yo trabajo
soy prevencionista de riesgo, soy supervisor de seguridad o soy jefe de seguridad dentro del sector constructivo, tengo que manejar mi Biblia, que es la G050. Pero claro está que también la G050 en algunos artículos ha sido modificada por el Decreto Supremo 011-2019-TR. Entonces es muy importante que ustedes también puedan manejar ambos armas normativas, ¿no? Por ejemplo, en la G050 nosotros vamos a encontrar procedimientos claros de cómo, por ejemplo, realizar trabajos en altura, cómo realizar sostenimientos, si vamos a hacer trabajos en taludes, por ejemplo, cómo realizar un sostenimiento adecuado, si vamos a armar andamios, por ejemplo, cómo tenemos que evaluar nuestros andamios. En la G050 también nos habla de la respuesta ante situaciones de emergencia en las obras, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más vamos a tener ahí? Por ejemplo, ¿qué debe contener nuestra estación de emergencia? La estación de emergencia es muy importante dentro de toda obra. Por ejemplo, vamos a tener canastillas, camillas, botiquines, lavaojos. Todo eso está reglamentado por la G050. Entonces es muy importante que ustedes que quieren ser prevencionistas, quieren ser o trabajan ya de esto de este rubro, tienen que manejar al derecho al revés la norma G050. ¿Ok? Entonces, yo los voy a compartir a los que están participando también la norma para que ustedes lo puedan leer, para que lo tengan como bibliografía, para que también se instruyan, ¿no? Y es siempre bueno ir adquiriendo nuevos conocimientos. Luego tenemos, por ejemplo, la del sector industrial, el decreto supremo de 1964. En 1964 a la fecha, también seguimos utilizando dentro del sector industrial este decreto supremo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando trabajaba en el sector industrial, también utilizaba estos parámetros. Entonces, por ejemplo, en el sector industrial te habla mucho de los parámetros ambientales y de los parámetros ocupacionales también. Entonces, dentro de este decreto supremo, nosotros vamos a poder encontrar cuáles son los parámetros, cuáles son los límites máximos permisibles, por ejemplo, en ciertos factores. Es muy importante también que lo puedan revisar. Entonces, y recordemos que desde 1964 ya existían normativas para nosotros poder reglamentarlas. Entonces, anteriormente, ¿qué es lo que se hizo? Cada sector tenía su propia normativa, ¿no? Industrial tenía su propia normativa, construcción tenía su propia normativa. Entonces, ¿qué pasó? Se unificaron para poder crear la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero estas normativas siguen vigentes, entonces hay que revisarlas, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en el sector hidrocarburo, el Decreto Supremo 043-2007 de Energía y Minas, también voy a poder revisarlo, ¿no? En el sector pesca también tiene su propia reglamentación, que es el Decreto Supremo 010-73, que también es netamente para el sector pesca. El sector minero, ni qué decirlo. El sector minero tiene actualmente el Decreto Supremo 024-2016, que ha sido modificada también por el Decreto Supremo 023-2017. Entonces, también el tema de minería también es un tema muy importante, muy interesante, muy amplio, ya que incluye muchos parámetros, tiene su propia reglamentación, tiene sus propios conceptos. Entonces, nosotros también tenemos que, si estamos en minería, tenemos que hacer valer los decretos supremos dentro del sector minero. Entonces, nosotros tenemos que revisar primero el coñado de nuestro decreto supremos de la reglamentación de seguridad y salud en el trabajo para el sector minero. ¿Ok? Entonces, también el sector electricidad, por ejemplo, el sector minero y el sector electricidad son sectores que nosotros, por ejemplo, en las inspecciones de trabajo lo catalogamos como complejas o como especiales. ¿Por qué? Porque son sectores en los cuales tienen sus propias consideraciones o tienen sus apartados especiales que los catalogan como sectores especiales en el área de la inspección de trabajo, por ejemplo. Entonces es muy importante que también los que quieran pertenecer al cuerpo inspectivo, que también hay estos sectores especiales que, por ejemplo, hay una institución interna de SUNAFIL, que es la DINI, que se encarga netamente de la inspección de estos sectores. ¿Ok? Entonces es muy importante que ustedes también puedan revisar cada uno de ellos. Bueno, ya iniciamos netamente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la 29783, ¿no? Explícitamente, la ley, ¿cuál es el objetivo de la ley?
promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Eso es el objetivo general de la ley de seguridad. Entonces, si nosotros adoptamos este objetivo dentro, por ejemplo, de nuestros objetivos institucionales, de nuestro trabajo, de nuestro centro de trabajo, también podemos generar una cultura de prevención dentro de nuestro centro de trabajo. Entonces, el objetivo principal es esto, y hay que entenderlo eso, ¿no? ¿Qué es promover una cultura? Promover una cultura es, primero, hacer un hábito, ¿no? Por ejemplo, dentro de, del sistema de gestión o de la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, tenemos pasos. Por ejemplo, eh, lo primero puede ser que un empleador siempre va a estar verificando, o un supervisor de seguridad siempre, por ejemplo, va a estar verificando a un trabajador de que esté usando sus EPPs, ¿no? El trabajador, por pereza, va a estar utilizando sus EPPs. ¿Por qué? Porque me van a llamar la atención, pero no lo hago por cultura. Entonces, luego va a pasar un tiempo en donde ya el trabajador lo va a adoptar. Quizás ya no lo va a hacer por cultura, sino lo va a hacer por costumbre, ¿no? Que también es parte de la generación de hábitos. Entonces, si nosotros vamos generando hábitos, ¿qué es lo que vamos a generar más adelante? Una cultura. Entonces, es muy importante que todo sistema de gestión también esté orientado a esto. Que el objetivo de todo sistema de gestión también sea promover una cultura de prevención dentro de mi organización. Entonces, si mi objetivo macro de mi ley es promover una cultura de prevención dentro del país, entonces yo como empleador o como responsable de la seguridad y salud en el trabajo dentro de mi centro de trabajo, ¿qué es lo que voy a hacer? Adoptar también esto como un objetivo principal dentro de mi gestión. ¿Ok? Entonces, es muy importante también el objetivo, ¿no? La finalidad, ¿cuál es la finalidad de la ley de seguridad y salud en el trabajo? Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. La finalidad primordial es proteger al trabajador, brindarle un ambiente de trabajo saludable y seguro. Ahí vamos a cumplir la finalidad. Si yo le doy un ambiente de trabajo saludable, un ambiente de trabajo seguro a mi trabajador, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener bajos indicadores de accidentes de trabajo y bajos indicadores, por ejemplo, de enfermedades ocupacionales. ¿Qué es lo que voy a generar? Viéndolo beneficio-costo, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a generar? Una mayor productividad, voy a generar, por ejemplo, mayor confianza del trabajador, voy a disminuir la disconformidad, el murmullo que pueda haber, por ejemplo, de ciertas condiciones de trabajos que son inseguras, ¿no? Entonces, para el cumplimiento de todo este objetivo de la finalidad, tenemos tres participantes o tres entes fundamentales dentro de la seguridad. Entonces, estos tres son entes fundamentales dentro de la seguridad y salud en el trabajo. Primero, el Estado. El Estado cumple el rol fiscalizador y de control. Por eso es que hay, por ejemplo, aquí la SUNAFIL. Entonces, mi institución a la cual yo pertenezco, por ejemplo, entra aquí, ¿no? A través, por ejemplo, de una SUNAFIL, o puede ser a través, por ejemplo, de otro, de las direcciones especiales, por ejemplo, ¿no? Dirección de Energía y Minas, por ejemplo, tiene un rol fiscalizador y de control, y eso es parte del Estado. Nosotros, como parte del Estado, somos entes fiscalizadores, entes de control. ¿Qué vamos a hacer eso? Nosotros vamos a ir a verificar el cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo que el empleador debe estar realizando. ¿Ok? Luego, ¿quiénes más participan? El empleador, los empleados. El empleador tiene o el deber y también la labor de prevención, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, vamos a ver ahorita en los principios, también tienen el principio de protección, el principio de, básicamente protección, y también el principio de prevención, que nos hablan claramente que el empleador debe eh, utilizar todos los mecanismos para poder disminuir los riesgos laborales. Entonces, de eso habla también el deber de prevención de los empleadores. ¿Y qué más? Lo más importante, que es el recurso humano, es la participación de los trabajadores y sus representantes. La participación activa de los trabajadores es muy importante dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Ahora, ¿qué mecanismos podemos utilizar para, por ejemplo, utilizar la participación? El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Esa es una forma de participación, por ejemplo, de los trabajadores y sus representantes. Los representantes pueden ser, por ejemplo, organizaciones sindicales también, ¿no? Las organizaciones sindicales también son representantes de los trabajadores y que en su representación de los trabajadores hacen participar o participan dentro de un sistema de gestión. Ok. Ahora, ¿cuál es el ámbito de aplicación? ¿Qué creen ustedes? A ver, vamos a participar. ¿Dónde y en qué empresas aplicará la ley? ¿O simplemente es especial para algún caso? A ver, ¿la ley será igual para todos o simplemente yo puedo aplicar la ley a ciertos sectores? ¿Cuál será el ámbito de aplicación de la ley? Muy bien, Lucila nos dice en todas las empresas, para todos, muy bien. Incluido para todos, por ejemplo, ¿qué hablaríamos? Sector público y sector privado también. ¿Qué creen ustedes? ¿Que la ley de seguridad también será para el sector público? Bueno, ahorita vamos a detallarlo. Muy bien, están atentos. Espero que mi exposición esté siendo bastante entendible. Quiero que hoy día ustedes se lleven un buen concepto de la seguridad y salud en el trabajo, que se enamoren de la seguridad y salud en el trabajo para que puedan aplicarlo y también puedan interiorizar las diferentes normativas que podemos tener. ¿Ok? A ver, continuamos. Muy bien, como todos mencionados, o la gran mayoría ya han mencionado, la ley es aplicable a todos los sectores económicos. No hay ningún sector económico que se pueda excluir dentro de esta normativa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Comprende a todos los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público. ¿Ok? Vemos primero el régimen laboral de la actividad privada, todo el sector privado. Luego vamos a ver trabajadores, funcionarios, servidores públicos, también que pertenecen al sector público. Ojito acá, quizás no lo sabían, miren, trabajadores de las Fuerzas Armadas. Entonces, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, si tienen una institución, también ¿qué va a pasar? Tienen que cumplir todo lo que dice la ley. ¿Ok? A ver. Entonces, ¿qué más? Los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores independientes, también nos hablan, ¿no? La Policía Nacional del Perú también está dentro de la seguridad o dentro, o la ley es aplicable también para el organismo de la Policía Nacional del Perú. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un ente de fiscalización dentro de las Fuerzas Armadas, podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque la ley nos dice que también están siendo aplicadas para las Fuerzas Armadas. Claro está, tendrán sus directivas, directrices especiales, pero la ley matriz es la que también se aplica para todos los sectores. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Todos los sectores, todos los sectores económicos, cualquier sea el rubro económico, siempre va a tener que tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por eso es muy importante que el boom de la seguridad y salud en el trabajo, profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, es requeridos en todas las empresas. Es muy importante que nosotros nos vayamos nutriendo, nos vayamos también capacitando para poder insertarnos rápidamente en el mercado laboral y también poder sumar a una organización. ¿Ok? Entonces, esta capacitación es parte de, para poder entrenarlos también a ustedes. ¿Ok? Luego hablamos de los principios de la ley de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuántos principios tiene la ley? Tiene 9 principios. Estos principios básicamente son como eh, las directrices principales que nos van a hacer entender de qué cosas contemplan la ley de seguridad y a quiénes está dirigida, ¿no? Por ejemplo, el número 1, el principio de prevención. El principio de prevención, por ejemplo, nos habla que todo empleador debe tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que pueda reducir los riesgos laborales para la protección de sus trabajadores. Y no solamente de trabajadores. ¿Por qué? Porque una empresa puede tener, por ejemplo, visitantes. ¿Qué pasa si en mi fábrica viene un visitante y se accidenta? ¿De quién será? Ahí entramos ya al segundo punto, el principio de responsabilidad.
El principio de responsabilidad, por ejemplo, si un trabajador se accidenta, ¿de quién es la responsabilidad directa? La responsabilidad directa es del empleador, tanto legal como económica, tiene que ser asumida por el empleador principal o por la máxima autoridad responsable de la institución, ¿no? Ya puede ser gerente general, representante legal, entonces ellos no eximen ninguna responsabilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, que muchas empresas hacen? Contratan un servicio de seguridad, ¿no? Contratan a una consultora, contratan a un especialista y cuando uno se accidenta, por ejemplo, un trabajador se puede accidentar, dicen, ah, no, pero yo no tengo nada que ver con esa gestión, ha capacitado a mis trabajadores, yo me lavo las manos. ¿Qué dice la ley? No. La responsabilidad directa es de la máxima autoridad del empleador, o sea, la empresa, ¿no? Así yo tercerice mi servicio de seguridad, la responsabilidad siempre recae en, básicamente, en la máxima autoridad, que es el empleador. Hay que tener en cuenta eso porque muchas veces pasa un accidente y el empleador siempre hace su descargo de esta manera, ¿no? Como les estaba explicando. El principio número 3 nos habla de la cooperación. La cooperación nos habla, nos dice que es muy importante la cooperación tanto entre el empleador, los trabajadores y el Estado en materia de seguridad y salud en el trabajo, que debe haber una cooperación unida, porque anteriormente expliqué que los tres entes fundamentales del sistema de gestión general de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es el Estado con su rol fiscalizador, el, básicamente el empleador con su rol de prevención y el trabajador con su rol de participación. Entonces, estos tres deben actuar en el principio de la cooperación en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Luego tenemos el principio número 4, la información y capacitación. ¿Qué nos dice aquí? Que el empleador y el Estado deben capacitar de forma oportuna a todos los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ahí vamos a tocar un tema muy importante, por ejemplo, el tema de las capacitaciones, ¿no? ¿Cuántas capacitaciones obligatoriamente debe dar un empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo? A ver, ¿alguien? A ver, por el chat. Por lo menos 4 capacitaciones al año. Muy bien. Están capacitados. Es lo que nos dice la norma, ¿no? Entonces, en materia de capacitación, ¿qué nos dice la norma? Que todo empleador debe dar mínimamente 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahí vamos a tocar también los temas muy importantes más adelante de cómo se tienen que dar las formas y qué nos dice la normativa, ¿no? La gestión integral. La gestión integral es la inclusión de todos los participantes activos dentro de nuestra gestión para mejorar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Gestión integral habla de todos los stakeholders, los participantes que deben tener un sistema de gestión, ¿no? El número 7, la consulta y participación. ¿Qué nos dice? Que el empleador debe generar mecanismos de participación y consulta para los trabajadores. ¿Cuáles son estos mecanismos? Por ejemplo, una de la consulta y participación, como les decía anteriormente, es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es muy importante por eso eso. ¿Ok? Me salté. El número 6 nos hablaba de la atención integral de la salud. ¿Qué habla esto? Que todo empleador debe brindar al trabajador, en caso de accidente o enfermedad ocupacional, una atención integral de la salud. ¿Ok? Esta tiene que ser cubierta por el empleador hasta la recuperación del trabajador. La más importante también, uno, por ejemplo, la 8, la primacía de la realidad. ¿Qué nos habla de la primacía de la realidad? Por ejemplo, cuando hay una discrepancia entre los hechos documentados y los hechos reales, lo que prima es los hechos reales. ¿Ok? ¿Qué pasa? En una fiscalización siempre hemos visto, ¿no? Puede tener el empleador su sistema de gestión muy bonito. Por ejemplo, procedimientos, ¿qué más? Planes, autorizaciones, ATS, PETAR, todo bien establecido, pero nosotros vamos al campo, vamos a la obra, trabajadores sin EPPs, trabajadores en mal estado, no tienen protección de seguridad, no tienen condiciones de seguridad. Entonces, lo que prima, ¿cuál es? Lo que nosotros podemos observar en la realidad, no
en los documentos, sino en los hechos. Eso es lo que nos habla el principio de la primacía de la realidad. ¿Ok? Luego, la protección, que también nos habla que todo empleador debe generar mecanismos de protección para evitar que el trabajador accidente o enferme a consecuencias de sus actividades laborales. Entonces, todos estos principios nosotros los vamos a encontrar bien detallados en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ok? Continuamos. Ok, ahora sí ya vamos a ingresar a poder implementar nuestro sistema de gestión, ¿no? ¿Qué pasa si es que nosotros queremos implementar un sistema de gestión? Y esto yo lo recomiendo a todos los trabajadores dentro del sector de seguridad y salud en el trabajo, que quieran ir a otro centro de trabajo, que ingresan a un nuevo centro de trabajo. ¿Qué es lo que tienen que hacer primordialmente? Es la línea base. ¿Qué es una línea base? Básicamente es una contemplación de la verificación de todos los requerimientos legales que nosotros, por ejemplo, dentro de las normativas, dentro de la resolución ministerial 050-2013 TR, vamos a encontrar un checklist de verificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, yo como trabajador nuevo, me voy a otra empresa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Antes de que me digan, ¿sabes qué? Mi empresa tiene esto, que mi empresa hemos hecho esto, yo mismo tengo que evaluar el sistema de gestión. Entonces, el sistema de gestión se evalúa a través de, básicamente, de la línea base, que es una herramienta en la cual nosotros podemos verificar qué cosa tiene y qué cosa no tiene en la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y esta es la evaluación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Entonces, con esta recomendación también hay que anotarlos para que ustedes puedan investigar qué es una línea base, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es un sistema de gestión? Un sistema de gestión es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí y que interactúan para poder cumplir un objetivo en común. Eso es un sistema de gestión, ¿no? Actualmente hay muchos sistemas de gestión, sistema de gestión de la calidad, sistema de gestión medioambiental, sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, son un conjunto de elementos. ¿Qué elementos vamos a tener, por ejemplo? El comité, el supervisor, los reglamentos, los procedimientos, las capacitaciones, los reportes de accidentes, etcétera. ¿Ok? Entonces, todo sistema de gestión tiene que estar evaluado por la PHBA, que es un sistema de gestión, ¿no? Planificar, primero planificamos. Parte de la planificación, por ejemplo, ¿cuáles son parte de la planificación? Parte de nuestra planificación va a ser, uno, determinar cuáles son nuestra política de seguridad, ¿no? En nuestra política de seguridad, ¿qué cosas se tiene que detallar? Los compromisos de la empresa. ¿A qué se compromete en tu organización? Uno se va a comprometer a, por ejemplo, proteger a los trabajadores. ¿Qué más? Me comprometo a, por ejemplo, a capacitar a los trabajadores. Todo eso tiene que estar detallado dentro de mi política. Me comprometo a realizar o a mejorar los mecanismos de participación interna de los trabajadores. Por ejemplo, también tiene que ir en la política. ¿Qué te dice la norma? La política tiene que estar fechada y tiene que estar firmada por el representante o la máxima autoridad del empleador. En este caso, por ejemplo, un gerente general. Muchas veces, en una inspección, por ejemplo, hemos ido, encontramos una política, pero tu política no tiene fecha, no sabemos cuándo se habrá creado, no tiene firma del representante de la empresa, entonces tampoco no sabemos cuándo ha sido firmada o por quién ha sido firmada. ¿Ok? ¿Qué más? Dentro de la planificación del sistema de gestión, ¿qué más vamos a incluir? Los objetivos. Los objetivos son muy importantes dentro de la seguridad y salud en el trabajo. Nuestros objetivos tienen que ser la metodología SMART. No sé si han escuchado alguna vez de la metodología SMART, ¿no? Tiene que ser específico, medible. Entonces, tiene que ser medible, aplicable, para que nosotros podamos ser bastante estratégicos, ¿no? Medible, por ejemplo, generarle indicadores de seguridad. A nuestro objetivo, por ejemplo, tengo 100 trabajadores, un objetivo principal. Quiero llegar al 80% de las capacitaciones de todos mis trabajadores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Allá le genero un indicador. ¿Mi indicador cuál va a ser? El número de trabajadores
que han asistido a las capacitaciones sobre los números de trabajadores programados, por ejemplo, ¿no? Si yo tenía programado 80 y han asistido 40, ¿cuánto será mi objetivo? 50%. Entonces, eso es un objetivo medible. No solamente un objetivo que sea razonable también, bueno, un objetivo, no voy a tener accidentes en este trabajo, en mi empresa. ¿Será un objetivo razonable? No, entonces tiene que ser específico. Tiene que ser un punto específico, no generalístico, y también táctico y operativo, ¿no? Que también es parte de tu planificación. Política, objetivo, plan, ¿cuándo se debe realizar? Generalmente yo recomiendo, por ejemplo, todo sistema de gestión debe ser evaluado o actualizado anualmente, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, he iniciado mis actividades en enero tengo que revisar mi política, tengo que revisar mis objetivos, porque la trazabilidad de todo objetivo tiene que ser anual. Entonces, si yo, por ejemplo, mido, no voy a poner un objetivo que pueda ser en 5 años, no voy a poner un objetivo para evaluarlo en 10 años. Lo ideal es evaluarlo anualmente, ¿no? Entonces, esos son los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué más debe contener tu sistema de gestión? Mecanismos y acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos. Esto tiene que ser, por ejemplo, que nosotros debemos alcanzar o debemos tener ciertos procedimientos, mecanismos para poder alcanzar ese objetivo. Ejemplo, seguimos con el ejemplo de las capacitaciones. Por ejemplo, muchas veces, ¿qué es lo que ha pasado? Y me incluyo, porque yo he sido coordinador de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Va a haber una capacitación de seguridad. Ah, ya, pero es una capacitación de seguridad. Qué cansado, qué pesado. Encima yo, va a ser al finalizar mi labor. Entonces, los trabajadores, ¿qué piensan? Lo ven como una obligación, ¿no? No lo ven como por ejemplo, no lo ven como algo que ellos quisieran hacerlo a voluntad propia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Generar mecanismos, mecanismos de participación. Quizás ya no hacerlo al final del día, hacerlo como charla de 5 minutos en la mañana, por ejemplo, ¿no? Tener otro mecanismo, por ejemplo, dar un incentivo que muchas veces se utiliza para poder atraer a los trabajadores y que ellos estén activamente participando, por ejemplo, ¿no? Un refuerzo positivo, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo con ustedes, ¿no? Los que están participando van a tener una recompensa, por ejemplo. Yo mismo, ese mecanismo yo puedo aplicar en mi trabajo o puedo llevar, por ejemplo, un premio al que va a participar más capacitaciones. Entonces lo reconozco y hago estos mecanismos para que sean efectivos. Eso es también parte estratégica del sistema de gestión. ¿Qué más? Luego también tenemos, como ya última parte, el control, ¿no? El control es muy importante también para que todos los trabajadores estén alineados y también nosotros estemos verificando de cuándo debemos corregir nuestro sistema de gestión, ¿no? Para el control, por ejemplo, ¿qué cosas nosotros utilizamos? Utilizamos el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un programa que da el seguimiento a todo el listado de actividades que nosotros vamos a poder trazar para nuestras actividades, ¿ok? Ahora, los documentos muy importantes, esto sí tomen nota, por favor, ¿ya? Esto es muy importante. Los documentos que todo sistema de gestión debe exhibir, que todo empleador debe exhibir, son los siguientes, ¿ok? Uno, política y objetivo en materia de seguridad. Como les dije, en la política van tus compromisos, los compromisos que tiene la organización. En los objetivos van todo aquel objetivo trazable, identificable, específico y medible que nosotros vamos a poder identificar dentro de nuestro sistema de gestión. ¿Nos sirve para qué? Para poder evaluar nuestro sistema de gestión. Si nuestro sistema de gestión, por ejemplo, tiene mayor del 80% en todos nuestros indicadores, genial. Es un sistema de gestión óptimo. Sistema de gestión que se está realizando adecuadamente. Ahora, la política y los objetivos tienen que estar publicadas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo publicarían o cómo difundirían la política de seguridad y salud en el trabajo? A ver, chicos, ¿cómo difundimos la política de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué mecanismos utilizan ustedes? Muy bien, Vilma. En el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo debe ir tu política de seguridad y salud en el trabajo.
Otros, puede ser muy bien a través de folletos, a través de folletos que nosotros podemos utilizarlos en charlas. Ojo está que debemos capacitar para poder evidenciar también eh, la entrega y también la difusión de la política, ¿no? También les puedo recomendar, por ejemplo, colocar la política de seguridad y salud en el trabajo dentro de los murales de seguridad. Si tenemos un periódico mural, hay que colocarlos ahí. Pero eso sí, tu política, ¿qué tiene que estar? Tiene que estar fechada, tiene que estar firmada por el representante legal o la máxima autoridad del trabajador, de los trabajadores, ¿no? Entonces hay que también verificar eso. ¿Qué pasa si yo voy a fiscalizar y encuentro una política sin firma? Pues no tiene validez. No está fechada, no tiene validez. ¿Ok? Los objetivos sí son ya de forma interna, que también lo podemos identificar dentro del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el famoso RIST. ¿A quiénes corresponde realizar el famoso RIST? Corresponde a los empleadores que tienen de 20 a más trabajadores. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Si yo tengo más de 20 trabajadores, corresponde un RIST. El RIST es un reglamento que también tiene una estructura, que ya también más adelante lo voy a mencionar, tiene una estructura propia que ustedes tienen que cumplir con esa estructura para poder entregar o poder difundirlo. ¿Cómo difundimos? Por ejemplo, todo trabajador nuevo tiene que tener su reglamento interno de seguridad. He leído en los comentarios que, muy bien lo que están diciendo, por ejemplo, entregar cargos. Los cargos son muy importantes. En el sistema de gestión de seguridad, todo tiene que ser evidenciable. Principio de primacía de la realidad, ¿no? Entonces, si yo entrego un reglamento interno, ¿qué tengo que tener? Mi registro de entrega de reglamento interno, firmada y colocada con huella digital del trabajador, ¿ok? Dentro de mi reglamento interno debería estar mi política, ya tengo los dos. Entonces, ya he cumplido con comunicar la política y ya he cumplido con comunicar el reglamento interno. ¿Ok? La famosa I+C, identificación de peligros y evaluación de riesgos. Entonces, esta matriz I+C tiene un propio procedimiento que más y tiene los pasos que también vamos a hacer un taller para que ustedes mismos puedan desarrollar su propia matriz I+C, ¿no? La matriz I+C inicia con una matriz línea base, por ejemplo, luego si es sector minero, teniendo su matriz I+C continuo también, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuándo se actualiza esta matriz? Se actualiza, uno, cuando sucede un accidente de trabajo, se actualiza cuando también, por ejemplo, tenemos modificaciones de las condiciones de trabajo, nuevas tecnologías, tenemos, por ejemplo, modificación de puesto de trabajo, modificación de condiciones ambientales de trabajo, también se modifica el reglamento, perdón, el I+C, y mínimamente debe ser revisada y actualizada anualmente, ¿no? El I+C debe estar evaluada y aprobada por los miembros del Comité de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora, ¿cómo exhibimos el I+C? El I+C se tiene que colocar de forma impresa en cada uno de los puestos de trabajo. Si yo en mi fábrica tengo el área de almacén, colocaré su I+C de almacén. Por ejemplo, lo que muchas veces hemos encontrado en las inspecciones es, por ejemplo, una empresa eh, de distribución, por ejemplo, ¿no? Distribución de algún producto, tiene su área de despacho, tiene su área de almacén, área operativa, y ellos solamente tienen un I+C para todos. ¿Será correcto? No, ¿verdad? No es correcto, ¿por qué? Porque cada área tiene sus propios riesgos. Cada área tiene sus propias condiciones de trabajo. Entonces, por ejemplo, el área del almacén tiene que tener su propio I+C de almacén, ¿no? Contemplando todas las actividades que realizan en un almacén. Y tienen que tener la otra área tienen que tener su propio I+C. Entonces, yo recomiendo que los I+C deben estar en cada puesto de trabajo publicadas y también se les tiene que entregar a los trabajadores mediante una capacitación, mediante una inducción de trabajo, se les tiene que entregar su I+C debidamente firmado, tanto por el responsable de la seguridad y salud en el trabajo como por los responsables de miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ok? Los mapas de riesgo también son muy importantes y deben estar publicadas en cada área de trabajo. Debería haber un mapa de riesgo general y un mapa de riesgos específicos por cada área de trabajo. En los mapas de riesgos
se especifican todos los riesgos locativos que deben tener cada uno de los puestos de trabajo, ¿no? Locativos, ¿qué quiere decir? Caídas, electrocución. Y, por ejemplo, lo que también se acostumbra y se recomienda es también incluir qué tipo de EPPs les corresponde a cada área de trabajo, ¿ok? Entonces, ¿qué más? El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Plan Anual de Seguridad, como su nombre mismo lo dice, es plan anual. Cada año se tiene que elaborar un plan anual y un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. El plan anual es tu estrategia de qué actividades vas a contemplar en todo el marco normativo, en todo el marco, claro, normativo, para el cumplimiento de tus objetivos y también para la planificación de cada una de las actividades, ¿no? ¿Qué más? Esto va acompañado de tu programa. Tu programa es como una Gantt, es un cronograma en donde vas a detallar cada uno de tus actividades y en qué meses lo vas a realizar. Por ejemplo, capacitaciones, ¿en qué meses lo voy a realizar? Auditorías, ¿en qué meses? Monitoreos ocupacionales, ¿en qué meses? Entonces, todo eso se detalla dentro de tu programa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Entonces, como dice ahí, ¿no? La documentación referida en los incisos A y C, la política y el IPER, deben ser exhibidas en un lugar visible dentro del centro de trabajo sin perjuicio de que aquella exigida por las normas sectoriales respectivas, ¿no? Entonces, las políticas, como les digo, tienen que ser eh, publicada de forma de recomendación, les digo, de seguridad de la organización. Yo imprimo en un banner mi política de seguridad y está mi política de seguridad. ¿Qué más debería estar acompañado a su lado? Mi mapa de riesgo general de toda mi organización. ¿Ok? Entonces, todos estos documentos son auditables. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que verificar bien. Por ejemplo, en plan anual, las fechas. Muchas veces se actualiza, pero no tiene un control de documentario, no tiene, por ejemplo, las fechas adecuadas, las firmas adecuadas, entonces no tienen las aprobaciones correspondientes, entonces ahí también incurrimos en una falta, ¿ok? Ahora, llegamos a los registros obligatorios. Como ya muchos me lo han mencionado en el chat, son 8 registros obligatorios que debe tener nuestro sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Estos registros son lo mínimo de que debe tener tus registros del sistema de gestión. Ingeniero, ¿yo puedo agregar un ítem adicional? Sí, puedes agregar. ¿Puedo agregarle un cuadrito abajo y poner alguna característica adicional? Sí, puedes agregar. Con tal de que no lo quites, puedes agregarlo, porque dice información mínima que debe contener estos registros, ¿no? Por la resolución ministerial 050-2013 TR, la cual nos indica cuáles son los registros. Registros obligatorios, por ejemplo, registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes. Yo cuando tengo un accidente de trabajo y me toca investigar el accidente de trabajo, allá, ingeniero, ok, obligatoriamente al finalizar investigación de accidente, yo tengo que completar el registro de accidente de trabajo y tengo que archivar. ¿Ok? Porque aquí te van a pedir, por ejemplo, datos del trabajador accidentado, cuáles han sido las causas básicas, causas inmediatas del accidente, cuáles han sido tus medidas de control, cuáles han sido tus medidas de reforzamiento, capacitaciones, etc. Entonces, todo eso tienes que registrar. Aún ha sido un accidente mortal, peor aún, tienes que hacer una investigación más exhaustiva, ¿no? Exámenes médicos ocupacionales. Todo empleador debe, o todo trabajador debe contar con sus exámenes médicos, tanto preocupacionales, los ordinarios, que son los anuales, y también los de retiro, que son opcionales. Entonces, estos exámenes médicos tienen su propio registro, ¿no? Entonces, si todo centro de trabajo cuenta con un médico ocupacional o cuenta con un servicio de médico ocupacional, ¿qué es lo que deberían pedir ustedes? También tener nuestro registro de los exámenes médicos ocupacionales. Acompañado, claro está, por ejemplo, de los certificados de los exámenes médicos ocupacionales, ya que son la validación de que un trabajador está apto o no apto para poder realizar actividades laborales. ¿Ok? Entonces es muy importante también tener esto. Agentes de monitoreos físicos. Los registros de los monitoreos también es muy importante. Los monitoreos que nosotros podemos realizar, por ejemplo, agentes físicos, ruido, ¿qué más? Iluminación, condiciones
térmicas. Si nosotros realizamos todos estos monitoreos, también de detallarlos dentro de nuestros registros, acompañado, claro está, con los informes. Por ejemplo, yo contrato a una consultora para que haga un monitoreo de agentes de iluminación o de ruido. Ellos me darán su informe y yo, como responsable del área de seguridad, completaré, por ejemplo, este registro, ¿no? En el registro me van a pedir, por ejemplo, qué tipo de monitoreo se han hecho, cuáles han sido los puntos de monitoreo, cuáles han sido las recomendaciones, qué pasa si yo, por ejemplo, encuentro un área de trabajo con más de 100 decibeles de nivel de ruido. Entonces, ¿qué medidas de control voy a adoptar? ¿No? Ahí adopto mis medidas de control, por ejemplo, ¿no? Eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo, uso de EPPs, entonces todo eso tengo que especificar también dentro de mi registro de monitoreo de agentes físicos, ¿ok? Entonces, esto también es muy importante y tenerlo también impreso, de forma impresa y archivada. Inspecciones internas de seguridad. Eso es nuestro día a día del área de seguridad, ¿no? Entonces, nuestro día a día, por ejemplo, son inspecciones generales, inspecciones específicas que nosotros debemos tener para verificar las condiciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estos son nuestros requerimientos mínimos. Por ejemplo, yo tenía mi registro adoptado, claro está, la información mínima establecida, pero yo modifiqué ciertas cosas o agregué ciertas cosas para que puedan ser más entendible para mi gestión. Entonces, ¿me lo permiten? Claro está. Pero eso sí, lo mínimo que dice el formato deberíamos tener dentro de nuestros formatos que utilizamos diariamente, ¿no? Las inspecciones internas son el día a día de nuestra gestión de seguridad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Estadísticas de seguridad. Dentro de nuestras estadísticas de seguridad, ¿qué tipo de estadística vamos a tener? Por ejemplo, acá vamos a tener número de accidentes, ¿no? Números de accidentes, vamos a tener, también vamos a tener, por ejemplo, número de incidentes, números de enfermedades ocupacionales. Ustedes vamos a tratar también de explicar cuáles son los índices o cuáles son los indicadores de accidentabilidad que la norma nos establece para nosotros poder cumplir en tema de accidentes. Eso lo vamos a ver en el taller de accidentes de trabajo y también investigación de accidentes, ¿no? Entonces, las estadísticas de seguridad nos hablan de eso, que nosotros tenemos que tener registrado el tema de los accidentes, nivel de accidentabilidad, severidad y todo ello también debidamente registrado. ¿Ok? Equipos de seguridad y emergencia también es muy importante y es nuestro día a día, ¿no? En tema de las inspecciones diarias de los equipos de seguridad y de emergencia, por ejemplo, botiquines, sistema contra incendio, todos estos equipos deberían tener estos registros de seguridad y emergencia, ¿no? Resulta que cada día también registros de inducciones, capacitaciones, entrenamientos y simulacros. Es muy importante que estos registros, por ejemplo, el mes pasado o en el mes de septiembre de 2023, perdón, 2024, SUNAFIL mandó cartas inductivas a nivel nacional en tema, por ejemplo, de capacitaciones. ¿Qué nos pedían? Pedían verificar que todo empleador cumpla con su programa de capacitaciones, cumpla con su plan anual de capacitaciones y también con sus registros de capacitaciones. Entonces, esto es muy importante que por cada tema nosotros debemos tener un registro de capacitación. Damos inducción, especificar cuántas horas hemos tenido la inducción, en qué fecha debe estar fechada y debe estar firmada tanto por el responsable del registro de inducción y también por el responsable de quien brinda la capacitación. ¿Ok? Entonces es muy importante tener todas esas consideraciones. Luego el tema de las auditorías, ¿no? Las auditorías internas o externas también tienen que estar registradas. Entonces hay que tener en cuenta que todos estos registros también tienen que estar debidamente almacenados. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si una empresa, como les decía anteriormente, quiere tercerizar o quiere dar un servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, la ley en el artículo 36 nos contempla qué puntos debe contener el servicio de la seguridad y salud en el trabajo. Uno tiene que ser la evaluación y identificación y evaluación de los riesgos. Es básicamente la I+C, ¿no? Vigilar factores de medio ambiente de trabajo, las condiciones seguras de trabajo. Asesorar sobre planificación y organización de trabajo,
Esto, claro está, también de la planificación del plan anual de seguridad, la organización del trabajo, también, por ejemplo, de los procedimientos escritos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Participar en el desarrollo de programas de mejora. Desarrollamos también en el área de seguridad muchos programas. Los programas son para poder concientizar también las mejoras prácticas dentro del trabajo, ¿no? Uso de PPs, cuidamos, por ejemplo, en las fábricas, lo que mucho utilizamos, ¿no? Cuidado de las manos, cuidado de los ojos, hacemos campañas, hacemos programas para que también nosotros podamos cuidar a los trabajadores, ¿no? Evaluar los equipos relacionados con la salud, asesorar en materia de seguridad y salud en el trabajo, de la higiene ocupacional también, la ergonomía, los EPPs, vigilancia de la salud de los trabajadores bajo, por ejemplo, un centro o establecimiento de salud ocupacional, asistencia en pro de la adopción de las medidas de rehabilitación en caso, por ejemplo, un trabajador haya sufrido algún accidente, colaborar en la difusión e información en la formación de los SCT, también asesorar básicamente en cómo establecer ciertos mecanismos de difusión, ¿no? Organizar los primeros auxilios y atenciones de urgencia. Aquí está muy ligado, por ejemplo, que todo centro de trabajo debe tener su brigada de seguridad y salud en el trabajo, brigadas de primeros auxilios, de lucha contra incendios, brigadas de evacuación, que muchas veces INDECI nos pide este tipo de brigadas ante una fiscalización, por ejemplo, ¿no? Participación en los análisis de los accidentes de trabajo y en las enfermedades ocupacionales, que también debe brindar un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, vamos a tocar temas ya puntuales que la norma nos establece, ¿ok? En el tema de capacitaciones, como muchos ya de ustedes han mencionado, la norma que nos dice, nos dice realizar no menos de 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo y adjuntar, esto me olvidé decirles hace ratos, adjuntar en el contrato de trabajo la descripción y recomendaciones de SCT. Las recomendaciones de seguridad sí o sí debe adjuntarse a los trabajos. Ingeniero, ¿cómo hago mis recomendaciones de seguridad? Básicamente, lo que se tiene que hacer es, agarras tu I+C, tengo la I+C, dentro de la I+C voy a tener, por ejemplo, niveles de riesgos intolerables, ¿no? Los niveles de riesgos intolerables son aquellos en que nosotros tenemos que dar recomendaciones de seguridad para que el trabajador no se accidente ni tampoco se enferme. Recomiendo, por ejemplo, no sé, hago trabajos eléctricos, ¿no? ¿Qué recomendaciones tienes que dar para un trabajo eléctrico? Realizar un bloqueo adecuado, un etiquetado adecuado, por ejemplo, de todas las operaciones que se tienen que hacer en línea fría, no en línea caliente, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto todo tiene que ir en tus recomendaciones. ¿Qué más? Las recomendaciones se les tiene que hacer leer al trabajador, le tiene que hacer firmar y el cargo te tiene que quedar para que puedas adjuntarlo dentro de un file personal, ¿ok? ¿Qué más? Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en cursos de formación de materia de seguridad y salud en el trabajo. Es lo que nos dice la ley. Y el decreto supremo, la reglamentación que nos dice, las capacitaciones deben realizarse dentro de la jornada de trabajo. ¿Ok? Las capacitaciones deben ser dentro de tu jornada de trabajo. Pueden ser impartidas directamente por el empleador, o sea, pueden ser impartidas, por ejemplo, por el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, por algún encargado del área de seguridad y salud en el trabajo o a través de terceros. Yo puedo contratar a una consultora para que venga a capacitar a mi trabajador. ¿Puedo hacerlo, ingeniero? Sí, puedes hacerlo. ¿Ok? ¿Qué más? La descripción de las recomendaciones de SCT deben constarse por escrito, como le decía, debe estar por escrito, ¿no? Ya sea en el contrato de forma física o digital, lo más recomendable es de forma física para que el trabajador pueda leerlo y también pueda recepcionarlo. En el año 2021, dado la pandemia, salió el Decreto Supremo 001-2021-TR, en el cual nos especificaba, por ejemplo, las modalidades de las capacitaciones, ¿no? La modalidad básicamente tiene que ser, eh, nos dice, ¿no? En los demás casos, por ejemplo, solamente tenemos 2 casos que tienen que ser de forma presencial. Al momento de la contratación, cualesquiera sea la modalidad. ¿Cómo lo llamamos nosotros? El procedimiento de inducción. Eso sí tiene que ser presencial, ¿ok? ¿Qué más? Cuando se produzcan cambios en las funciones, puesto de trabajo, tipología de tareas, también puede ser presencial. En los demás casos, el empleador puede hacer uso de los diferentes medios de transmisión de conocimientos,
¿A qué se refiere esto? A las capacitaciones virtuales. ¿Puedo brindar capacitación virtual a mis trabajadores? Claro está. Con el Decreto Supremo 001-2021 TR, nosotros avalamos que nosotros podemos realizar capacitaciones virtuales y estamos avalados por la normativa. Claro está, y ahora dicen, ¿cómo evidencio que el trabajador está participando si yo no tengo, por ejemplo, ahorita un registro y mi trabajador está lejos? Se utilizan varios mecanismos, ¿no? Por ejemplo, los formularios de Google, que nosotros muchas veces utilizamos, también son parte de la evidencia. Las grabaciones también son parte de evidencia porque también quedan todos registrados los asistentes, ¿ok? Entonces ahí son metodologías que nosotros podemos adoptar para el tema de capacitaciones, ¿ok? ¿Qué más? Otra consideración importante, conservar y exhibir los registros. Todos los registros, eh, nosotros bajo el decreto tener que vigilar, ¿ok? Porque sí son fiscalizables. El plazo para la conservación de los registros son los siguientes. Las actividades ocupacionales se tiene que almacenar por 20 años. En mi trabajo, en mi empresa, hay un caso de hipoacusia, hay un caso de alguna otra enfermedad ocupacional. ¿Qué tengo que hacer? Toda la investigación, todo el tratamiento que el trabajador tiene, toda esa información, el legajo que nosotros lo llamamos, debemos almacenarlo por 20 años. ¿Ok? ¿Qué pasa? De acá en 5 años ya yo me deshago de eso. El trabajador viene o hace una contrademanda, hace una contraposición, o la enfermedad se le ha agravado y nosotros necesitamos verificar cómo ha ido evolucionando su enfermedad. Si no tenemos el registro, estamos en falta, porque el Decreto Supremo 005-2012 TR nos habla de que los registros tienen que ser almacenados 20 años mínimamente en enfermedades ocupacionales, 10 años para registros de accidentes e incidentes peligrosos. ¿Ok? 10 años, hay que tener en cuenta. Todo mis legajos de investigación de accidentes yo lo tengo que almacenar por 10 años. Los otros registros, registros de inducción, registros de monitoreo, registros de estadística, mínimamente 5 años. Entonces, hay que tener en cuenta esos plazos para nosotros poder almacenar estos registros, ¿ok? Entonces, esta parte sí es muy importante que ustedes puedan tomarle nota, pueden tomarle un pantallazo para que esto sí les quede bastante claro, ¿ok? Entonces, para la exhibición, el empleador contará con un archivador, también nos dice, activo que consigne los eventos de los últimos 12 meses. En estos eventos, por ejemplo, que tenemos que tener cualquier otra circunstancia que nosotros no esté incluido dentro de estos archivos o registros, también podemos manifestarlo o tenerlo archivado por 12 meses. Es lo que nos dice, ¿no? ¿Qué más? Aquí también un tema muy importante, hablar de las auditorías. Las auditorías eh, son básicamente la evaluación periódica del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Hay una normativa que nos habla que las auditorías para todo empleador que realiza trabajos de alto riesgo, mínimamente tiene que ser cada 2 años, ¿ok? Entonces, mínimamente cada 2 años y para actividades que no son de riesgo, si nosotros tenemos actividades de riesgo, vamos a tener mínimamente cada 2 años. Si no es, o es otro caso, tendríamos que tener cada 3 años. Entonces, eso es lo que nos habla también las auditorías internas. Y hay otros tipos de auditorías que también nosotros tenemos que tener en cuenta, que se tiene que hacer especialmente con un auditor Mintra autorizado. Un auditor Mintra que está autorizado para realizar auditorías es aquel profesional que tiene la vasta experiencia para que pueda hacer una evaluación interna o simplemente podemos contratar a una consultora para que nosotros nos pueda hacer una auditoría. ¿Ok? Pero hay que tener en cuenta eso. ¿Qué más? Como punto 4 tenemos contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo y reglamento interno. ¿Ok? ¿A quiénes aplican el comité de seguridad y salud del trabajo? Aplicable a aquellos empleadores con 20 a más trabajadores. Si yo tengo 20 a más trabajadores, ¿qué debo tener? Debo tener uno, mi comité de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué voy a tener otro? Voy a tener mi reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.
Esto hay que tener en cuenta. Esto siempre en cuando yo tengo de 20 a más trabajadores. ¿Ok? Entonces, si yo tengo eso, me corresponde eso. Mi comité de seguridad y salud en el trabajo, poder establecer el comité de seguridad y salud en el trabajo bajo la resolución ministerial 245. Entonces, ahí también vamos a aprender bastante de cómo organizar nuestro comité, ¿no? Y todos estos detalles también lo vamos a ver más detallado en esa clase, ¿no? Entonces, ¿cuántos miembros tiene que tener un comité? ¿Cuánto es el periodo máximo del comité, el periodo mínimo del comité? ¿Cómo se tiene que elaborar las actas del comité? También lo vamos a ver ahí, ¿ok? Entonces, ¿qué más? Calificación como delito penal. Ojito aquí. ¿Qué pasa si un trabajador fallece a consecuencia de un accidente laboral? Si se identifica la responsabilidad directa del empleador, ojito aquí, se califica como delito penal con penas de hasta para quienes omitan adoptar medidas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Esto ya es como un delito penal, ojito aquí, ¿no? Porque hay muchos ingenieros, por ejemplo, que en la práctica siempre se ha visto que van a firmar el ATS sin realizar la verificación adecuada de un ATS, que firman un PETAR sin las consideraciones adecuadas o la evaluación correspondencia de un PETAR. ¿Qué pasa si está tu firma ahí y el trabajador se accidenta y fallece? Tienes una responsabilidad tanto administrativa como penal también. Ojito aquí. Hay que tener bastante cuidado qué documentos firmamos. Eh, los que son ingenieros, quizás aquí me están escuchando, son ingenieros, colegiados, ponen firma y sello con la colegiatura, aún más. Hay que tener bastante cuidado quiénes están firmando, qué documentos estamos firmando y todo ello para que no tengamos ninguna responsabilidad y la responsabilidad o la consideración de parte de SST también tiene que ser la empatía, ¿no? Un trabajador o un responsable de SST tiene que ser empático con el trabajador, ¿no? Si yo veo que el trabajador o mi empleador no le está dando, por ejemplo, un arnés adecuado al empleado, al trabajador, yo como ingeniero, como supervisor, no puedo mandarle al trabajador a un trabajo de alto riesgo a realizar, por ejemplo, labores críticas de alto riesgo con EPPs en mal estado, por ejemplo. Y más aún, si autorizo, firmo el ATS, firmo el PETAR, autorizando eso, estoy dando un consentimiento inadecuado para que se realicen ciertos procedimientos. Entonces hay que tener bastante cuidado, bastante sentido de empatía. ¿Por qué? Porque el que puede estar trabajando ahí puede ser un hermano, puede ser tu papá, puede ser un familiar. Entonces nosotros hay que prevenir, ¿no? Nuestra función es esa. Muchas veces cuando yo ingresé al área de seguridad, me decían eso, tienes que ser empático con el trabajador. Y yo no entendía por qué. Tienes que ponerte en los zapatos del trabajador para que tú entiendas cuál es la magnitud de la seguridad y salud en el trabajo y cuál es tu responsabilidad. Entonces, esta es nuestra función, ¿ok? ¿Qué más? Luego tenemos los exámenes médicos ocupacionales, como les dije inicialmente, a lo largo del tiempo ha sufrido varias modificaciones, ¿no? Entonces, los exámenes médicos ocupacionales se practican cada 2 años. En caso de los nuevos trabajadores, se tendrá en cuenta la fecha de ingreso. Entonces, para eso existen los exámenes preocupacionales. Los exámenes preocupacionales son aquellos que se deben realizar antes del inicio de las labores del trabajador. ¿Para qué? Para evaluar si el trabajador está en buenas condiciones, tanto físicas como mentales, para poder realizar las actividades relacionadas a su puesto de trabajo. ¿Qué más nos dicen? Los trabajadores o empleadores podrán solicitar al término de la relación laboral la realización de un examen ocupacional de salida. Esto es opcional. Si el trabajador quiere hacerse un trabajo, perdón, quiere hacerse un examen médico ocupacional de salida, tiene que solicitarlo de forma escrita a través de su empleador para que éste proceda con la programación del examen médico ocupacional. ¿Ok? ¿Qué otro tipo de examen médico tenemos? El examen médico periódico. Puede ser el examen médico anual. Por ejemplo, si un trabajador ha ingresado y la actividad es de alto riesgo, tenemos que hacer exámenes médicos anuales, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a las disposiciones relacionadas, los exámenes médicos, el empleador tiene la obligación de asumir el costo, tiene
obligación de asumir o programar a los exámenes médicos ocupacionales de manera obligatoria para todos sus trabajadores. ¿Ok? Solo los exámenes de salida son facultativos a pedido del trabajador o del empleador en caso les corresponda, ¿no? Entonces, ¿qué más hay que tener en cuenta aquí en los exámenes médicos? Los resultados de los exámenes médicos ocupacionales, de acuerdo al protocolo de los exámenes médicos, tiene que ser únicamente leído o certificado por un médico ocupacional. Por ejemplo, si me dicen, me han dado el informe del examen médico, ingeniero tal, lee el examen médico al trabajador. ¿Estaremos haciendo una adecuada labor? No. ¿Por qué? Porque el único responsable es un personal o un médico ocupacional quien debe leer las condiciones o características médicas que tiene el resultado. Claro está que nosotros como ingenieros sí podemos eh, tener o considerar los certificados de aptitud médica, ¿no? Los certificados de aptitud, los famosos CAMO, eso sí nosotros podemos entregarle al trabajador o se nos pueden entregar a nosotros para poder realizar una verificación si nuestros trabajadores están aptos o no aptos. Pero todo lo demás que corresponde netamente al área médica tiene que estar dado por un médico ocupacional, ¿ok? Luego ya para terminar, quiero hablarles también del IPC, ya para adelantarnos también a la clase 3. Entonces, bajo el Decreto Supremo 02-2020-TR, nos dicen cuáles son los requisitos mínimos para la elaboración o la actualización del IPC, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, las actividades rutinarias, las actividades no rutinarias. ¿Qué son actividades rutinarias? Lo que habitualmente hace el trabajador. En una fábrica, por ejemplo, el trabajador puede estar encargado, ya sea de la limpieza de los rodillos, por ejemplo. Eso es lo que habitualmente hace. Saca los rodillos, saca los dados, va limpiando y los coloca nuevamente. Las no rutinarias pueden ser aquellas actividades que son designadas por su superior inmediato para que pueda realizar esas actividades dentro de su jornada de trabajo. Entonces, hay que tener en cuenta tanto las actividades rutinarias y las actividades no rutinarias. Esto donde se detalla, lo vamos a ver a detalle, pero siempre hay que tener un I per C, línea base, o un I per C base, le decimos, ¿no? Un I per C línea base, el cual nos va a identificar todas las actividades que nosotros realizamos, ¿no? Entonces, tenemos que detallar actividades y tareas. Las actividades generales y las tareas específicas, porque cada tarea, por más mínima que sea, tiene un grado o un nivel de riesgo. ¿Ok? ¿Qué más? Las condiciones de trabajo. Tenemos que ver el ambiente de trabajo, ¿no? No es lo mismo evaluar, por ejemplo, a un minero que está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, que evaluar, por ejemplo, a un trabajador de la costa, por ejemplo. Son factores o condiciones extremas o factores ambientales de trabajo también, ¿no? Identificar los peligros y evaluar los riesgos bajo la metodología de la IPRC, también del Decreto Supremo 02-2020 y también de la Resolución Ministerial 050-2013-TR. Aquí nos indican metodologías. Por ejemplo, en esta metodología tenemos dos, ¿no? La Resolución Ministerial 050-2013-TR, que son generales, y también tenemos el Decreto Supremo 024-2016, el ER, que es la de minería, ¿no? Porque el sector minero evalúa de una forma diferente los peligros y también los riesgos de sus actividades y la resolución ministerial 050 sí es aplicable para todos los otros centros económicos, ¿no? ¿Qué más? Dentro de tu IPRC, una vez identificado ya el nivel de riesgo, ¿qué debemos de tener? Las medidas de control o identificar las medidas de protección para los trabajadores, ¿no? Y también se tiene que incluir la protección para los trabajadores en situaciones. Eso sí, todos los IPRC deben tener, tanto para situación de discapacidad y también para trabajadoras en etapa de gestación, también deben estar incluidas dentro de nuestro IPRC, ¿no? Los resultados de las evaluaciones de factores de riesgos
Vamos a evaluar también los factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales para determinar el nivel de riesgo por cada tipo de, por ejemplo, de cada tipo de factor, ¿no? En pandemia, por ejemplo, hemos tenido un factor de riesgo biológico, el COVID-19, el cual nos habían pedido incluir dentro de todas las matrices porque era ya un factor de riesgo biológico, ¿no? Entonces, así, bajo la coyuntura nacional, internacional, nosotros también tenemos que ir actualizando nuestro IPRC. Los resultados de las investigaciones de accidentes, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se ha accidentado este Juan Pérez? Porque, no sé, estaba realizando trabajos de altura y los sostenimientos no eran los adecuados, o no se había hecho, por ejemplo, un estudio, un análisis de los puntos de sostenimiento, ¿no? Entonces, ya no lo había incluido, entonces ahora lo incluiré dentro de mi IPRC. ¿Qué más? Los datos estadísticos recopilados de la vigilancia, ¿no? Por ejemplo, mis datos estadísticos dicen, tengo el 60% de accidentes por caídas, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mejorar mi identificación de peligros en caídas y proponer nuevas medidas de control para las caídas, ¿no? Entonces ahí también tengo esa información. Entonces todo este bagaje vamos a poder nosotros verlo detalladamente en el taller, en la tercera clase, en donde vamos a hacer un taller, les voy a pasar un archivo y ustedes van a poder realizar su propio IPRC para que ustedes en la práctica aprendan mucho mejor, ¿ok? Bueno, con eso estaríamos culminando. Antes de ingresar a la oración para ya culminar con nuestra sesión de clase, quisiera saber si tienen alguna consulta para poder abordarla. A ver, chicos. A ver, vamos a ir respondiendo algunas preguntas que nos han hecho aquí por el chat. Dijo, a ver, Brenda, nos dice Brenda, ¿no? Trabajo en una escuela. Ahí también debe tener un IPRC. Yo estoy encargada de la Brigada de Defensa Civil. ¿Qué creen ustedes? ¿Un centro educativo tiene que tener su IPRC? Debería tener un IPRC, pero lo más importante que debería tener un centro educativo también es, por ejemplo, su mapa de riesgo, ¿no? El mapa de riesgo sí o sí tiene que estar publicado en todo centro educativo. Por ejemplo, en las escuelas, universidades, siempre encontramos los mapas de riesgos bien establecidos. Y los IPRC también es una medida de gestión que sí deberían estar eh, dentro de los registros obligatorios que deberíamos publicarlos, ¿no? Dicen, podría compartir los documentos que habla, son los 8 registros. Ya, los 8 registros, lo voy a dejar aquí, ¿ya? En el chat. A ver, me dan un momentito. Es la resolución ministerial 050-2013 TR. Hay que googlearlas y nosotros vamos a poder encontrar ese documento en los cuales vamos a poder descargarlos y leerlos para que ustedes también puedan. Es como un manual que nos indica qué punto es para completar en cada espacio, ¿no? Por ejemplo, en nuestro registro de asistencia, en cada espacio, ¿qué debe ir? Debe ir el nombre de la empresa, debe ir la razón social, debe ir el RUC, número de trabajadores, actividad de la empresa, todo eso nos va a detallar en la norma, en la resolución ministerial 050-2013 TR. ¿Ok? Dice Jorge, ¿aún se puede capacitar virtualmente? Sí. El decreto supremo 001-2021 modifica justo el apartado que nosotros hemos indicado en donde sí se tiene que utilizar metodologías como las capacitaciones virtuales para ciertos temas, pero hay 2 temas importantes que son, por ejemplo, los de ingreso y los que incluyen ciertos niveles de riesgo para actividades locativas. Esos sí no se pueden realizar virtualmente, pero los otros temas, por ejemplo, si quieres hacer evacuación, si quieres hacer, no sé, IPRC, puedes hacerlo virtualmente, ¿no? A ver, otra preguntita. ¿Qué más? Lucila nuevamente nos pregunta, dice, en caso del examen ocupacional de salida, si el trabajador de baja no desea hacerse el examen ocupacional, ¿qué se puede hacer? Ok. Por ejemplo, en aquí puede ser a solicitud del empleador. El empleador puede decirle
Muchas veces en estos casos de salida siempre es por parte del trabajador, para que el trabajador tenga la certeza de que no tenga una enfermedad ocupacional, por ejemplo, de todo el tiempo laborado, ¿no? Entonces, si el trabajador lo exige, el empleador sí tiene que realizar. ¿Qué pasa si es el contrario? Si el empleador le exige y el trabajador no quiere realizarlo. Entonces, ahí también sucede una discordancia, pero el trabajador o el empleador, por ejemplo, tiene que manifestar de forma escrita al trabajador que quiere hacer un examen médico de salida. Y el trabajador, si no quiere hacerlo, tiene que responder de forma escrita sus razones por las cuales no quiere hacerse el examen médico. Entonces ahí el empleador también ya tiene un sustento que si más adelante pasa algo, allá yo he pedido un examen médico de salida al trabajador, pero él, mediante una carta, mediante un informe, se ha denegado, ¿no? Se ha denegado del examen médico y me ha dicho que no quiere hacerlo. Entonces ya tengo un sustento. Básicamente lo podríamos manejar de esa manera, ¿no? A ver, ¿qué más dice? ¿Cada cuánto tendría, Jorge Guillén nos dice, cada cuánto tendría que ser la capacitación de seguridad? ¿No? Entonces, en tiempos, la norma no nos explica si tiene que ser trimestral, tiene que ser mensual, bimensual, no nos especifica. Lo que sí nos especifica es que mínimamente tiene que ser 4 veces al año. Entonces, si son 4 veces al año, yo lo puedo manejar de forma trimestral, por ejemplo, ¿no? Entonces, a las formas trimestrales, yo los llamo dentro de mi organización capacitaciones de ley de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que esa capacitación tiene que ser impartida a todos los trabajadores, ¿no? Porque puede haber otro tipo de capacitaciones que pueden ser locativas o puede ser por sectores nada más. Y eso no implica que todo el personal debe tener. Pero sí, cuando es una capacitación de ley, tienes que considerar al 100% de tus trabajadores para que puedan participar. Claro está que, por ejemplo, del 100% no vas a lograr el 100%, ¿no? ¿Qué pasa si tienes una fábrica de 500 trabajadores? Entonces, obtienes varios locales y tienes varios trabajadores y se te complica. Entonces, la idea es llegar por lo menos, y eso tiene que estar dentro de tus objetivos, como les dije inicialmente, tiene que estar, por ejemplo, en mínimamente un 80%. Nosotros como fiscalizadores también lo que evidenciamos es la intención del trabajador, del empleador, en cumplir con estas capacitaciones, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vemos el número de trabajadores que están dentro de la capacitación, vemos tu programa de capacitación, si has cumplido o no con tu programa de capacitación, y en los tiempos también tienes que cumplir con tu programa, ¿no? No, si en tu programa dice junio, tienes que hacerlo en junio. ¿Qué pasa si tu programa dice junio, me has presentado tu programa de junio y en tu registro dice septiembre? Entonces hay una discordancia, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que tu sistema de gestión no está funcionando. Entonces, ¿qué más? Bueno, en el taller, Juliana nos dice cuándo nos dejaría un taller. En el taller van a ser temas específicos, ¿ya? El taller, por ejemplo, en la próxima sesión es de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En ahí le voy a indicar cuáles son los formatos. Yo tengo, por ejemplo, ahí los formatos referenciales, les voy a mostrar. Y con ustedes mismos, quizás, si nos alcanza el tiempo, vamos a ir completando los registros o los formatos para que ustedes sepan cómo completar el formato, cómo rellenar. Por ejemplo, el de IPRC sí va a ser un taller en donde yo le voy a pasar una matriz en blanco, por ejemplo, una matriz IPRC en blanco, y vamos a hacer una casuística, ¿no? Una casuística de una fábrica pequeña. No sé, vamos a detallar 5 actividades, y de esas 5 actividades, cada uno va a poder realizar, por ejemplo, qué tipo de actividades, cómo se mide el nivel de riesgo, cuál es el nivel de probabilidad, todo eso yo lo voy a hacer de forma didáctica para que ustedes también ya sepan, ¿no? Porque muchas veces lo vemos muy engorroso al IPRC, pero mi idea es de que ustedes aprendan en la práctica, ¿no? En la práctica se aprende mucho más. A ver, chicos, ¿qué más? Bueno, ya no tenemos más preguntas, entonces, eh, Jorge nos dice una pregunta adicional. A ver, con esto ya cerramos, ¿ya? Cuando un operario se accidenta, es conveniente preguntarle el mismo día cómo fue el accidente. En este caso, el operario, su familiar puede negarse. Ah, ya. Mira, cuando uno inicia una investigación de accidente, se tiene que realizar el mismo día del accidente.
Si el trabajador está en sus facultades de poderte responder algunas preguntas, se le puede hacer una declaración de manifiesto del accidente, pero también se puede, por ejemplo, tomar las declaraciones o los manifiestos de algún testigo, ¿no? ¿Qué pasa si el accidentado está incapacitado de poder responderte? ¿Cómo realizas tu investigación? Para eso hay testigos. Entonces, uno es preguntando al trabajador, pues, claro está, si tiene la facultad de responderte, y lo otro es preguntando a los testigos, ¿no? Entonces, dentro de tu registro de accidentes, ahí también, por ejemplo, puedes complementarlo, por ejemplo, con manifiestos de declaración de accidentes, ¿no? El manifiesto es una declaración a a puño y letra que el trabajador puede realizarte, en donde especifica, por ejemplo, qué tipo de actividad, cómo ha sucedido el accidente, cómo ha sucedido, a qué hora ha sucedido, qué estaba haciendo. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque esta información te ayuda a activar el SCTR, si no, ¿cómo lo atiendes al trabajador? Porque el SCTR se tiene que activar para que atiendas al trabajador. Y en el SCTR, también en la metodología de investigación de accidentes, también les voy a poner un SCTR para poder enseñarles cómo se rellena un SCTR o una hoja de activación del SCTR, en la cual tienes que especificar cómo ha sido el accidente, de forma general, pero tienes que especificar, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que también en las notificaciones de accidentes, que eso también lo vamos a ver dentro de la clase de accidentes, se pueda complementar, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros tenemos obligaciones de notificar si es un accidente mortal, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo. Si es un incidente peligroso, también al Ministerio de Trabajo. Si es un accidente no mortal, el centro de salud tiene que notificar también al Ministerio de Trabajo cómo ha sido el accidente y bajo qué se pasa eso, bajo la declaración que haces en tu SCTR. Entonces, por eso, todo eso se engloba más o menos, se entrelaza en cómo nosotros tenemos que manejar la investigación del accidente, ¿no? Es un tema muy importante, hay que tener bastante cuidado para poder, y Vilma también nos dice, ¿no? Visualizar, por ejemplo, cámaras, ¿no? Ese es un tema muy importante. En un accidente podemos recabar toda la información correspondiente, ¿no? Porque el trabajador muchas veces también te puede engañar. Entonces, el trabajador, por ejemplo, me dice, no, yo me he caído del sexto piso. Y nosotros vemos en la cámara, el trabajador se ha hecho un caída de desnivel, pero en una escalera. Entonces, todo eso nosotros tenemos que tener una estrategia para que estos puedan, por ejemplo, manejarlos adecuadamente. ¿Ok? Entonces, viendo ya que no hay más preguntas, agradecerles más que todo a cada uno de ustedes la participación. Hemos llegado casi a 60, 70 participantes y me alegra bastante tener esa acogida y estoy diseñando esta clase o este curso para que ustedes también aprendan, ustedes sean de forma bastante práctica. Espero que me hayan entendido y también la participación, ¿no? La participación activa, por ejemplo, de cada uno de ustedes hace que también la sesión sea eh, transversal, ¿no? No sea solamente que yo esté hablando como un monólogo y poder enseñarles también. ¿Ok? Bueno, chicos, ya para terminar, vamos a realizar esta oración. ¿Ok? Entonces, Señor Jesús, te damos gracias por este valioso tiempo de aprendizaje y por la presencia de todos los participantes. Te pedimos que nos permitas reunirnos nuevamente en la próxima sesión de clase. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, entonces ya con esto estaríamos concluyendo. La información, muchas gracias, chicos, muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Cuídense y Dios mediante nos estamos viendo el día jueves a la misma hora. También voy a pasar algunos formatos o los reglamentos para que ustedes también puedan ir revisándolos. Voy a pasar a a la moderadora para que ustedes más que todo vayan revisándolo y la próxima clase ya entramos con todo para que ustedes también ya tengan mayor noción. ¿Ok, chicos? Bueno, gracias. Con eso estaríamos terminando. Entonces, hasta la próxima clase. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, ingeniero Cristian, por la clase impartida. Fue una excelente y maravillosa clase. Estimados participantes, felicitarles a cada uno de ustedes por haber culminado nuestra primera sesión de clase. Queridos participantes, comentarles que esta semana estamos iniciando con más de 20 cursos. Por favor, aprovechen al máximo y pueden invitar a sus amigos familiares para mayor información, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, comentarles que contamos con el curso gratuito en convenio con la Ojal de Chincheros, el curso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas en la educación. Contamos inicial, primaria y secundaria. Estamos iniciando 20, 21 y 22 de este mes. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, comentarles que contamos con el taller gratuito Norma Zapa. Estamos iniciando 2022. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número. Invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Asimismo, comentarles que para este año tenemos una meta de llegar a los 50,000 seguidores en nuestras redes sociales. Por favor, síganos. Comunicado importante, ojito aquí, nosotros no hacemos llamadas. Estos son los números oficiales de nuestra institución. Por favor, tomen una captura, no se dejen engañar. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta, comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos ha impartido una hermosa clase y su conocimiento es el ingeniero Cristian. Nos vemos el día jueves en nuestra segunda sesión de clase, frecuencia martes y jueves, hora de 8 a 9:30, duración 2 semanas. El día jueves estaremos aprendiendo nuestra segunda sesión de clase. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día jueves. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica. Los materiales, los videos, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en seguridad y salud en el trabajo a nombre de nuestra institución, el Tecnológico. El certificado sale con 50 horas académicas. Para que usted pueda tramitar su certificado, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación, que es el código QR, y código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información para su trámite de su certificado, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, estamos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes por ser parte de nuestra familia y por confiar en nuestra institución. Que tengan una bonita noche, una bonita semana muy bendecida. Por favor, no falten a nuestra segunda sesión de clase, repasen y pongan en práctica. Muy buenas noches, queridos participantes. Nos vemos el día jueves en nuestra segunda sesión de clase. Bendiciones, queridas participantes.